Buen día, hermanos. Abran su Biblia en el Salmo 90. El Salmo 90. Espero que algunos de ustedes hayan podido leerlo. El día de hoy con el Salmo 90 estamos empezando el libro cuarto de los 5 libros que tienen los Salmos. El Salmo 90 es el que inicia el libro cuarto, y los próximos 17 capítulos, los próximos 17 domingos, vamos a estar concentrados en el cuarto libro de los Salmos, porque son 17 capítulos que tiene el cuarto libro. Otra cosa que les mencioné cuando estudiamos el Salmo 89 es que el Salmo 89 fue escrito por Etán, el único salmo escrito por Etán. El Salmo 90 es el único salmo escrito por Moisés. ¿Ya? No es escrito por David, es escrito por Moisés. La pregunta es, ¿cómo así? Moisés vivió cientos de años antes de cuando los salmos se compilaron. Y es que esos son las canciones. Las canciones en el pueblo hebreo, cuando no había todavía alguien que estuviera escribiendo la historia se cantaba. Iba pasando de generación a generación en cantos. Por eso los cantos son tan importantes, porque los cantos, especialmente los que están basados en la palabra de Dios. Hay muchos cantos que son bonitos, que los cantamos todos, pero que no provienen de la palabra de Dios, no son texto bíblico, sino son canciones que hemos inventado, bonitas, alegres, pero especialmente los salmos y las canciones que están basadas en texto bíblico, cuando tú las cantas y las transmites a la siguiente generación, la gente va recibiendo la palabra de Dios por canto. Y tú no sabes cuándo ese niño tuyo, ese hijo tuyo, pase por alguna circunstancia difícil, venga a él la palabra de Dios que aprendió cantando cuando era niño. Así que el canto de Moisés fue pasando de generación en generación y se enseñaba a los hijos, a los nietos, y iba pasando así hasta que llegó el día en que alguien decidió escribirlo e incluirlo en esta colección de cantos que nosotros llamamos el libro de los Salmos. ¿De acuerdo? Así que cuando vamos nosotros al Salmo 90, hay una canción que quiero enseñarles, que fue escrita hace no sé cuántos años atrás, y la grabamos en la sala de la casa de un amigo. Yo no soy el autor de esta canción, pero la grabamos hace muchos años cuando éramos jóvenes y bellos y nos juntamos en la sala de un amigo con unos micrófonos súper pobres, tratamos de hacer lo mejor posible, pero es una canción basada en el Salmo 90 y luego la segunda parte en el Salmo 121. Así que se las voy a enseñar ahorita, la vamos a cantar y vamos a ver si la aprendemos. Viene con la letra. Dele. Un poquito más de volumen. Has sido refugio de generación en generación, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo
generación en generación, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo ya hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está. ¿Le gustó? Esta canción la hicimos pues, no más, 40 años atrás, en la sala de la casa de un amigo, con un micrófono Remicio, ¿no? Y la cosa era que teníamos con el micrófono, teníamos que tratar de grabar guitarra, el cajón, la pandereta, ¿no? Estas canciones estaban basadas en la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Y entonces, si uno la aprende, comienzas a memorizar la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y si ustedes leen el Salmo 90, ¿qué dice? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en el Salmo 21 es igual, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, este Salmo 90, sería bueno aprenderlo y cantarlo, ¿no? En el futuro podemos aprenderlo y cantarlo. El Salmo 90 tiene un tema muy interesante. Hace una comparación, los primeros versículos nos habla de la eternidad de Dios. Y luego nos va a hablar de la vida del hombre, tan efímera, tan transitoria, tan fugaz. Vamos a empezar leyendo los primeros versículos. Versículos 1 y 2. No, hasta el 4 vamos a ver. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En estos primeros 4 versículos
Moisés nos presenta la eternidad de Dios con 3 frases diferentes. Es decir, nos dice que Dios es eterno, pero de 3 perspectivas distintas. La primera dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. La palabra refugio me encanta, especialmente cuando la leemos en alemán, en la Biblia en alemán, porque en la Biblia en alemán, en muchos textos, cuando se habla de refugio, se nos presenta como una Hütte o una Waldhütte, que es como una cabaña al interior del bosque. Esas cabañas donde la gente, en caso de tormenta o en caso de animales peligrosos, estaban ahí para guarecer a la gente, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos que el texto nos está diciendo que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. Miren esta manera impresionante de Moisés de presentar que Dios, que la eternidad de Dios es tu refugio siempre. Pero no solamente es el refugio tuyo, sino el refugio de tus hijos y el refugio de los hijos de tus hijos. Una vez cuando estábamos hablando, alguien me preguntó sobre las maldiciones de Dios. Y decíamos que las maldiciones de Dios pueden alcanzar hasta la 4ª generación. Dice la Biblia, ¿no? Que las maldiciones alcanzan hasta la 4ª generación. Que esas maldiciones se cortan cuando Jesucristo viene a tu vida. Porque quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Es decir, no hay maldiciones que uno arrastra después de haber conocido a Cristo. Pero llevando un estudio bíblico, recuerdo la frase, una expresión de Hugo, en un miércoles que estábamos teniendo el estudio, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, que son hasta 1000 generaciones, dice. La expresión hasta 1000 generaciones es una expresión hiperbólica. Es como cuando tú dices, ¿quién vino a tu fiesta? Todo el mundo. ¿Cuándo vino todo el mundo? Pero vino mucha gente, ¿no? Cuando le decimos hasta 1000 generaciones, quiere decir que Dios está cuidándonos a través de nuestras generaciones. Y entonces me encanta cómo Moisés quiere presentar la eternidad de Dios relacionada con el hecho de que nos cuida siempre. Y entonces dice, de generación en generación, quien te protege, quien te cuida, quien te acompaña, quien nunca muere. Ese es el eterno Dios, quien nunca muere, y por eso puede ser tu refugio de generación en generación. Y cuando te mueras o cuando ya no estés, es de la promesa que yo me he apropiado para mi propia vida, ¿no? Cuando te mueras o cuando ya no estés o cuando tus hijos se independizan, dice la palabra que si tú guardas la palabra de Dios, entonces te irá bien no solamente a ti, sino le irá bien a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y cuando tus hijos ya no están bajo tu custodia, bajo tu cuidado, bajo tu refugio, cuando tus hijos empiezan su propia vida y su propio camino, entonces tú tienes una manera de protegerlos. Tú tienes una manera de protegerlos. ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios, siendo fiel al Señor, porque entonces tu relación con el Señor se convierte en alas de protección para tus hijos y los hijos de tus hijos. Linda la manera de presentar la eternidad de Dios. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La segunda cosa que dice en el versículo 2 es, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo Dios es Dios? Este es un tema que a veces no lo pensamos. ¿Desde cuándo Dios es Dios? Dios es Dios antes que crease el universo. ¿Entienden eso? Antes que crease el universo, Dios ya estaba. Cuando Job pasa su época difícil y tiene que pasar todo su
su época oscura y sufriendo y quejándose y reclamando, al final Dios se le presenta. Dios se le manifiesta a Job y le hace esta pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra y el mar? ¿Dónde? No éramos. Es decir, la existencia de Dios, esto es interesante porque a veces no lo hemos reflexionado, que antes de crear el universo, las galaxias, los soles, las estrellas y los planetas, antes de la creación física del universo, Dios ya era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y quiero que leamos unos textos, ¿no? En Isaías 43:13. Isaías 43:13. Dice: aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes que hubiera día, yo ya era, dice Dios. En Juan 17:5, este es otro texto interesante. Juan 17:5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú. Está hablando Jesucristo, ¿eh? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso los fariseos lo querían matar. Porque imagínense que alguien se para delante de ti, especialmente de los religiosos, y les dice: Padre, glorifícame, ¿no? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Jesucristo está reclamando eternidad. No como nosotros somos eternos también, pero nosotros tenemos principio. El momento de la concepción. En el momento de la concepción es nuestro inicio, pero nuestras almas son eternas. Nuestras almas van para vida eterna o para muerte eterna. Pero Dios no. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Puede nuestro cerebro procesarlo? No. Jesucristo se para y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso, por estas frases, es que los fariseos querían matarlo. Porque estas frases solo las puede decir Dios. ¿Entienden ustedes la diferencia? ¿Por qué la Biblia menciona que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre? Y cuando la gente me dice: ¡ay, qué pedante! Tú te crees el dueño de la verdad, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. No es así. No es así. A ver, ¿Mahoma pudo haber dicho eso? Alá, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Podría decirlo Alá? ¿Podría decirlo Buda? ¿Podría decirlo el Papa? ¿Podría decirlo cualquiera de estos? Nadie. Por eso Jesucristo es el único camino que lleva a Dios. Y cuando la gente me dice: no, eso es, sí, todo el mundo cree que su verdad es la verdad. Bueno, acá la palabra nos está diciendo que Jesucristo dijo cosas que nadie se atrevía a decir. Y bueno, otra cosa más. En Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículos 3 y 4, Efesios 1, 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
La elección tiene que ser mutua. Yo escogí a Lucy para casarme con ella. No podría haberlo hecho si ella no me hubiese elegido a mí también. ¿No es cierto? La elección tiene que ser mutua. Dios nos eligió basado en su conocimiento futuro. Dios nos elige porque nosotros también lo vamos a elegir. Entonces, pero ¿cuándo ocurre esa elección? ¿Cuándo Dios te eligió para ser su hijo? Antes de la fundación del mundo. Antes de fundar el universo, Dios ya había elegido a María Gracia para que fuese su hija. Antes de la fundación del mundo. Y cuando la gente me pregunta y me dice, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? El versículo te contesta, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando te preguntes, ¿para qué estoy en esta tierra? Para que camines, para que transites por el camino de la santidad. La tercera frase que utiliza está en el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, como una de las vigilias de la noche. Para Dios, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer, son como un día. El día que pasó. Es interesante porque, ¿qué quiere decir esto? Que nos habla, ¿no? En Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una versión popular, es una frase popular para que la entendamos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando tú estudias el hebreo, una traducción más fiel sería, no es en el principio, sino al inicio del tiempo. Es decir, cuando Dios da inicio al tiempo. Antes del inicio del tiempo no había tiempo. Dios ha creado esta idea del tiempo en la cual estamos nosotros. Al principio, al inicio del tiempo, creó Dios los cielos. La traducción correcta es que creó Dios el espacio, pero no el espacio sideral, sino el espacio, el hueco donde están las cosas. Al inicio del tiempo creó Dios el espacio y en él puso materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al inicio del tiempo creó Dios el espacio y ahí puso materia. Y cuando nos dice eso, nos está diciendo que Dios no está regulado por el tiempo. ¿Entiendes? Dios no está regulado por el tiempo. Por eso, para Dios, 1000 años es como un día. Y nosotros lo traducimos en un lenguaje popular para entenderlo. Por los siglos de los siglos. Pero no existen siglos para Dios. Ese siglos de los siglos es para que tú y yo entendamos cuánto es eso, ¿ah? Un montón allá, ¿no? Por los siglos de los siglos, o sea, ¿no es cierto? Es como cuando los científicos te quieren hacer creer que el universo tiene 50.000 millones de años, ¿no? Y tú dices, ¿qué? ¿Cuánto? 50.000 millones de años. ¿Y por qué no 50.001? Porque ellos inventan esa cifra y tú te pierdes en la cifra. Pero la verdad es que para Dios no hay tiempo. Por eso Dios dice, para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Y qué significa eso? Que cuando Dios interviene, no interviene en el tiempo que nosotros necesitamos, sino Él interviene cuando debe intervenir en nuestras vidas. Él puede intervenir en 1000 años o puede intervenir en un día, para Él es igual. Él interviene cuando necesita que Él intervenga. Él regula el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, Moisés nos presentó la eternidad de Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación.
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y para Dios, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Ahora entramos a lo fugaz de la vida del hombre, la comparación frente a la eternidad de Dios y ahora lo fugaz de la vida del hombre. En los versículos 5 y 6 dice: los arrebatas como torrente de las aguas. Salmo 90. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Qué preciosa forma poética de mencionarnos. Así es, ¿no? Dice, qué interesante, dice, somos como un sueño. Nuestras vidas como un sueño. ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Alguno de ustedes sueña sueño ROM? Es decir, cuando el sueño es tan real que tú piensas que es de verdad. ¿Han experimentado eso alguna vez? Yo antes de sufrir de apnea, yo tenía ese tipo de sueños reales, ¿no? Reales, ¿no? Y en medio de mi sueño era tan real que yo decía, ¿estaré soñando? Y me peñiscaba y de idiota me despertaba. Porque, no, pero la Biblia te dice que la vida, nuestra vida, es como un sueño. ¿No te ha pasado que a veces estás tan cansado que te sientas y cabeceas? Y en esa cabeceada sueñas. Sueñas algo chiquito y te despiertas. O sea, mira la forma en que presenta la vida del hombre. La vida del hombre, dice, es como la hierba que crece en la mañana, florece, crece, y a la tarde es cortada. La Biblia dice que porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este está en 1 de Pedro 1, 24 y 25. Pero interesante la comparación, ¿no? Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Quieres dejarle herencia a tus hijos? Herédales palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Miren el versículo 7 y 8. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Pasamos por esta vida recogiendo, vamos a decirlo así, una lista de pecados. Y esperamos que al llegar al momento de presentarnos delante de Dios, Dios haga la vista gorda y diga, no, ¿cuáles obras buenas has hecho? Esas son suficientes para cubrir todas tus maldades. Y así no funciona Dios, porque Dios es absolutamente justo. Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Entonces la Biblia te presenta y dice que nuestros pecados están delante de los ojos de Dios. Él no lo pasa por alto. Versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Transitamos por este mundo pensando que nuestros pecados se borran con el tiempo, que Dios solo verá nuestras buenas obras. Y eso no es así. Cuando muramos vamos a cargar todos nuestros pecados y vamos a pasar al otro lado con toda esa carga en el alma. Nuestra vida es muy corta. Sin embargo, todos tenemos una lista de pecados que solo la sangre de Cristo puede limpiar. Solo la sangre de Cristo puede limpiar.
Sigamos, versículo 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nuestras vidas son como un sueño, como un pensamiento, así de cortas. Los días de nuestra edad son 70 años. Nunca imaginé que estuviera a 6 años de tener 70. Tengo 64 años. Fuerte, jovial, atlético. Tengo 64 años. Todo me pesa. Que te duele la rodilla, que te duele la oreja, que ya no te... Ya estás incómodo, que duermes mal, que la almohada... Le echa la culpa a todo. Pero vas avanzando y van viniendo todos los achaques, ¿no es cierto? Antes, cuando uno era joven, tenía una lista de todas las actividades, conciertos, paseos, viajes que uno podía hacer, ¿no? Y ahora tienes la mesa de noche llena de las pastillas que tienes que tomar, y la medicina, y la vitamina, ¿no? Y estoy a 6 años de tener 70. Y mi esposa está... No voy a decir. Entonces, 6 años de tener 70. Entonces, la Biblia dice... Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años. Rosita, tú eres de las robustas, ¿no es cierto? Imagínate mi suegra tiene 143 años. No, 94 tiene, ¿no? 94, 90, imagínense. 94 años tiene mi suegra. Si en los más robustos son 80 años, con todo... Su fortaleza es molestia y trabajo, porque cuando uno va envejeciendo, todo es molestia, todo es trabajo, ya no tienes la energía que tenías antes. Y dice, miren esta frase final, porque pronto pasan y volamos. Porque pronto pasan y volamos. Quiero enseñarles unas fotos. Año 2001. ¿La ven a Claudita? ¿Ah? Año 2001. Hans y Mark, Nicky, Dominic. Año 2008. La misma foto, en el mismo lugar, con las mismas personas, pero ya Claudita ya más grande. ¿No? ¿No? Hans ya estaba con barrita, con chilita. ¿No? 2012. La misma foto con la misma persona, en la misma posición, ¿se dan cuenta o no? En la misma posición, ¿no? Quisimos este año, volver a tomar esta foto. Estamos persiguiendo para tomarla, ¿no? Fue este año que creo que en julio íbamos a hacerlo, en agosto o en septiembre creo que íbamos a hacerlo, porque justamente Mark venía de Inglaterra y estaban todos acá. Entonces me comuniqué con Nicky, me comuniqué con Dominic, Claudia, y tomar una foto, pero ya con los esposos, con los hijos, para ver cómo ha crecido, ¿no? Y casi lo logramos. Solo una persona dijo que no, el resto todos estaban dispuestos. Pero, ¿saben qué siento yo? Hay un himno que dice, la vida se va como el viento. La vida se va como el viento. Así es, ¿no? Y ahora, tenemos que aprender a valorar nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice el versículo 12 y 13. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando estábamos en las vacaciones de fin de año, tuvimos nuestro último culto el día 18 y Lucy trabajó hasta el día 21, ¿no? Y luego ya Mark iba a llegar con la novia, y luego era Navidad, y luego era mi cumpleaños, y después era Año Nuevo,
Y todo esto, ¿no? Eran como unos 10 días que íbamos a tomar de descanso, digámoslo así, que no fue en descanso, porque entre actividad y actividad y actividad se le pasa el tiempo. Yo de broma le decía a Lucy, ya estamos lunes, ¿no? Ya solamente faltan 6 días. Y ella me decía, pero deja de hablar, ¿para qué dices eso? Ella no quería pensar en que las vacaciones se acababan. Nadie quiere pensar eso. Si te vas de vacaciones 15 días, cuando llegas, disfruta los primeros días. Cuando de repente aparece alguien por ahí y te dice, oye, ¿cuántos días de vacaciones? 15. Te quedan 10. ¡Ah! ¿No? Y de repente en la mañana se levanta y te dicen, te quedan 5. Y, ¿no es cierto? Y por eso lo que nos dice el Salmo es eso. Todos tenemos una cantidad de días en esta tierra. Y entonces nos dice, enséñanos a contar nuestros días. De tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas dices, bueno, claro, no lo sabemos, ¿no? Cuando llevamos un curso de matrimonios, hace años atrás, llevamos un curso de matrimonios y les presenté un video de una serie cómica de matrimonios, que dice Hasta que la muerte los separe, se llamaba la serie. Y en esa serie, el marido piensa que tiene una enfermedad terminal. Y la esposa ve el análisis o las medicinas que él está buscando, pero es puro invento de él. O sea, él piensa que tiene algo. Y la esposa piensa que se está muriendo. Y la esposa le cuenta a toda la familia, a los amigos, a los vecinos de que se está muriendo. Y todo el mundo empieza a tratarlo bien. Le traen tortas, le traen... Todos sus amigos comienzan a tratarlo bien, pensando que se va a morir. Y él no sabe qué es lo que está pasando, porque él está esperando el resultado del médico. Pero toda la gente piensa que se va a morir. Y entonces todo el mundo lo empieza a atender bien. Su esposa se levanta temprano. Hola, mi amor, te voy a preparar lo que te gusta, tu cafecito. Y él la mira como diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? Y cuando de repente sale a la calle y los vecinos, la vecina viene con una torta. Vecino, le preparó la torta que tanto le gusta. Y él dice, ¿pero qué le pasa a la gente? Llega a su trabajo, su jefe, ¿no? Su jefe, no te estreses, toma descanso, anda nomás, toma vacaciones. Todo el mundo lo trata así y él dice, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que se da cuenta que la gente piensa que él se va a morir. Y entonces suena el teléfono y él es el médico. Y el médico le dice, para esto la esposa está cerca, entonces lo escucha y le dice, la esposa le dice, quédate, no vayas a trabajar hoy día, quédate. Vamos a pasarla como cuando éramos jóvenes. Y él pone los ojitos así brillosos, ¿no? Y entonces ella entra al baño para arreglarse y suena el teléfono y él contesta y el médico le dice, sí, no, solamente tiene una pequeña inflamación, ya le mandé las pastillas, ya con eso se pasa todo. Y él cuelga. Y cuando viene la esposa le dicen, ¿quién fue? Y él dice, llamada equivocada. Porque quería que lo traten bien. Y se sigue aprovechando de la gente, ¿no? Hasta que por fin la esposa le dice, tenemos que decirle a tu hija tiene que prepararse. Y él, no, ¿para qué? Déjala. No, hay que decirle. No. Y entonces cuando él dice eso, la esposa empieza a sospechar. Y bueno, esa fue una parte de la clase matrimonial. Yo le pregunté a la gente, si tú supieras que tu marido va a morir, ¿cómo lo tratarías? Valeria. Te dice, Valeria, imagínate que te dicen, no, Heber tiene 5 meses de vida. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Entonces, tú dices, solo le quedan 5 meses, tu actitud cambia, porque estás contando los días. Estás contando los días y dices, pobrecito, se me va el muchacho, ¿no? Entonces, vamos a alegrarle la vida, ¿no?
Y viene Valeria y nos cuenta y nos dice, ¿saben qué? A Heber le han dicho que tiene 5 meses de vida. Y nosotros también vamos a tratar de alegrarle la vida, comienza a comer gratis en la cafetería, ¿no es cierto? Y entonces le pregunté al grupo de matrimonios lo siguiente. Tú sabes que Heber va a morir. No en 5 meses, pero de todas maneras va a morir. ¿Por qué no lo tratas bien desde ahora? Sabes que un día te va a faltar. Entonces, ¿por qué esperar a que te digan, le queda 5 meses de vida? Pero sabes que va a morir. Entonces, desde ahora puedes tratarlo bien. Por eso es que el texto dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vive, aunque no sabemos cuánta es la medida de nuestros días, pero cuenta tus días, porque en cualquier momento eso puede terminar. Y porque nuestra vida es corta, es cortísima. Hay un texto que quiero que analicemos. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo aprender a valorar cada día de nuestras vidas? La Biblia dice, traigamos sabiduría. Y yo me pregunto, ¿sabiduría para qué? Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Y quiero que ustedes me ayuden, porque hay 4 aspectos. Efesios 5, del 15 al 17, en este texto me dicen que hay 4 aspectos para los cuales necesito sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La primera cosa, cuando me pregunto es, enséñame a contar nuestros días para que traer al corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para poder mirar con diligencia cómo andamos. Mirad con diligencia cómo andamos. ¿Qué significa esto? Nosotros pasamos la vida flotando. Y a veces no nos detenemos a pensar, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué está pasando con mi vida? No lo hacemos. O sea, dejamos de mirar con atención, porque el texto dice, mirad pues con diligencia. Mirar, la palabra mirar significa vigilar cuidadosamente, estarte alerta, atento, ser cuidadoso, y con diligencia es conscientemente. Mirar, vigilar cuidadosamente y conscientemente cómo andas. Hay que tomarnos el tiempo de evaluar las vidas. Hay que tomar tiempo para reflexionar. Y a veces se nos pasa la vida comiendo, trabajando, durmiendo. Comiendo, trabajando, durmiendo. Postergando sueños. Cuando deberíamos detenernos y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy a estar en 10 años? ¿A dónde debo encaminarme? ¿Qué debo hacer? Mis hijos, ¿a dónde vamos? O sea, evaluar nuestras vidas con diligencia. Porque esa es la primera forma de contar nuestros días. Segunda característica, no necesito sabiduría, ¿saben para qué? Para no andar como necio, sino como sabio. El texto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué nos dice la Biblia en este respecto? Nos dice, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. Esto está en el Salmo 53, versículo 1. Mientras el sabio, ¿qué dice? El sabio dice,
Tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Así que hay que andar por la vida no como necio, diciendo no hay Dios, sino como sabio, diciendo tú eres Dios y yo soy tu pueblo. Los necios, el necio se cree sabio, se envanece en sus pensamientos. Dice la Biblia, creyendo ser sabios se hicieron necios. El sabio le da gracias a Dios. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que me das es tuyo. El necio se cree sabio, pero el sabio agrada y obedece a Dios. Y por último, otra cosa más de los necios, y ahí me llama mucho la atención. El necio vive su vida pensando en sus miserables 80 años. El sabio vive con perspectiva de eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Vivir con perspectiva de eternidad no quiere decir que vas a renunciar a disfrutar de las cosas que Dios te da. Porque Eclesiastés dice que debemos disfrutar de nuestro trabajo. Pero cuando tú vives sin perspectiva de eternidad, entonces en tu placer incluyes el pecado. ¿Entienden? Si vives sin perspectiva de eternidad, incluyes al pecado en tu placer. Cuando vives con perspectiva de eternidad, quieres disfrutar la vida, pero no ofendiendo a Dios. Y por eso la historia, ustedes conocen la historia, está en Lucas capítulo 12. Ese hombre dice, la heredad de un hombre había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Derribaré mis graneros, edificaré más grandes, guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? ¿Ah? Ese es el necio. Así que hay que vivir como sabios, no como necios. No puedo decir Dios no existe, porque sí existe. No puedo vivir sin perspectiva de eternidad, porque eso es vivir como un necio. La tercera cosa que encontramos en el texto de Efesios nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra aprovechar significa usar eficientemente. Interesante. Usar eficientemente. No desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no son valiosas. No dejes para mañana lo que puedes disfrutar hoy. Hay una enfermera que se preocupó de preguntar, ella trabajaba en el área de terminales, o sea, gente terminal. Y a la gente que estaba muriendo le hacía la pregunta, ¿de qué se arrepienten? Y fue escribiendo y ha escrito un libro. Y dice, de todas las cosas que la gente le contestaba, estas son las 5 principales. Dice, haber postergado mis sueños y no haber sido fiel en perseguirlos. 2, haber trabajado tanto y no haber disfrutado de mis hijos, de mi esposa y de mi familia. 3, dejar que otros me dijeran lo que debía hacer. 4, tener buenos amigos y no pasar tiempo con ellos. Y 5, conformarme con ser infeliz. Aprovechar bien el tiempo. Y hay algo que quiero decirles. Si vivimos con perspectiva de eternidad, aprovechar el tiempo significa aprovechar tiempo para la palabra, porque la palabra es eterna. Y entonces cuando yo aprovecho de mi tiempo para la palabra de Dios, estoy preparando mi alma para la eternidad.
¿Entienden eso? Cuando yo aprovecho mi tiempo en la palabra de Dios, la palabra de Dios está obrando en mí la transformación que necesito para cuando esté en la presencia de Dios, estar preparado. Y cuando estudiamos la palabra tenemos que ser disciplinados, fieles, hermano. Nosotros estamos con estos estudios bíblicos y yo sé que a veces el tiempo, el trabajo, la dificultad puede ser que no te permitan entrar, pero no pierdan eso. Daniel me decía, a la hora en que estábamos empezando temprano, él me decía, tío, yo quiero recibir todo el conocimiento que ustedes tienen. Estamos hablando de su papá, de su mamá, mi conocimiento. O sea, son años de años estudiando la palabra, escribiendo. Tengo tomos completos, pioneros completos con estudios, materiales. Y él me decía, yo no quiero que ustedes se mueran y no me dejen eso. Quiero quedarme con todo ese conocimiento. Pero los creyentes somos tan indisciplinados con la palabra de Dios que luego eso se refleja en nuestra calidad de fe. Por último, el Salmo, el Efesios nos dice, ya vamos terminando, sabiduría para no ser insensatos, sino tomar sabias decisiones no basadas en los impulsos de nuestro corazón, sino en la voluntad de Dios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia dice que nuestro corazón es malvado y perverso. Y muchas veces las decisiones insensatas no son sino decisiones controladas por el corazón, por un corazón engañoso. Y luego tenemos que sufrir las consecuencias toda la vida. Y entonces, ¿cómo hago para tomar decisiones basado en la voluntad de Dios? Fácil. Tiempo a solas con Dios. Y metido, sumergido en la palabra. Metido y sumergido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va guiando. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces, repito, dice la palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué? Para poder evaluar, mirar con diligencia cómo andamos. 2, para no andar como necios, sino como sabios. 3, para tener sabiduría y no ser, para aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Y 4, para tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en mi corazón perverso. Termino. Moisés termina pidiendo 5 cosas. Versículos 14 al 17. Piensen en la oración de Moisés. Él se ha confrontado a sí mismo frente a la eternidad de Dios. Se ha confrontado él con una vida tan fugaz, tan pasajera, que dice 80 años solo para los robustos nada más. Y la mayoría van a morir antes. Entonces, Moisés se confronta frente a la eternidad de Dios, frente a su vida tan fugaz, que dice, Señor, enséñame a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Y termina orando, pidiéndole 5 cosas. ¿De quién es ese teléfono escandaloso, por Dios? Entonces, miren las 5 cosas que pide Moisés. La primera, el versículo 14. Le dice a Dios, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y es que hay una relación directa entre saciarte de la misericordia, de la presencia de Dios y el gozo. Porque tu alma fue creada por Dios.
Cuando tu alma se siente llena de Dios, se alegra. Hay un dicho que dice, barriga llena, corazón contento. Alma llena de la misericordia de Dios, corazón contento. Y para las mujeres hay un texto bíblico precioso. Dice, el corazón alegre hermosa el rostro. Entonces, si el Señor llena tu corazón y tú tienes el gozo de Dios, no necesitas maquillaje. Te ahorra un montón de plata. La primera cosa que Moisés dice, Señor, de mañana, no dice en la tarde, no dice en la noche, dice en la mañana, antes de salir a trabajar, dice, sácianos, sácianos. Hay personas que tienen ese problema con sentirse saciados, ¿no? Hay gente cuando está muy llena de comida y dice, no me gusta, ¿no es cierto? A mí me gusta. Cuando yo me siento saciado, digo, ay, qué rico. Una dormidita, ¿no? Como decía un amigo, siempre que como me da un sueñito y cuando me levanto con un hambre. Pero dice, sácianos, llénanos. Señor, en la mañana, yo sé que mi vida es fugaz, pero cada mañana sácianos de tu misericordia para que nuestro corazón rebose de alegría durante todo el día. La segunda de cosa, dice, versículo 15, entienden esto. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. O sea, Moisés le está diciendo, todos hemos pasado años malos, malas épocas. Señor, compénsanos. Compénsanos, alégranos. Hay una versión que dice, permite que recuperemos el tiempo perdido con alegría. La tercera cosa, en el versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Aparezca en tus siervos tu obra. Otra versión dice, Señor, permite que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Aparezca en tus siervos tu obra. Haz tu obra en mí. El cuarto pedido de oración, el versículo 17. Sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Alumbra mi camino, Señor, en esta vida. Alumbra mi camino, que no camine yo en oscuridad. Y por último, y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y la versión en lenguaje actual dice, bendice nuestro trabajo. Termino con un versículo bíblico. Salmo 39, versículos 4 al 7. Salmo 39, versículos 4 al 7, que vale la pena apuntar. Salmo 39, versículos 4 al 7. ¿Lo tienen ya? Hazme saber, Jehová, mi fin. Versículos 4 al 7. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo tan precioso que nos haces reflexionar y pensar sobre nuestras vidas, que son cortas, que pronto desaparecen, y por eso queremos vivirlas
contando nuestros días para traer al corazón sabiduría. Enséñanos, oh Dios, a vivir como sabios, no como necios. Enséñanos, oh Señor, a redimir, a aprovechar nuestro tiempo. Señor, enséñanos a vivir con perspectiva de eternidad. Señor, que cada día de nuestra vida sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.